Bienvenidos a Entrevistas del Espectador. Hoy estamos desde la sala de redacción del periódico El Espectador y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Gerson Arias, él es analista de la Fundación Ideas para la Paz. Gerson, bienvenido. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias al espectador por fomentar estos espacios para hablar de temas de coyuntura y de importancia, digamos, para el país y los territorios. Bueno, pues recientemente, este fin de semana, precisamente, pues Noticias Caracol en uno de sus informes reveló varias pruebas que fueron halladas en los computadores, memorias USB y celulares que fueron incautados a la disidencia de Calarca Córdoba, alias de Calarca Córdoba, Estado Mayor de Bloques y Frentes, en un retén del año pasado en Antioquia. En ese retén pues habían varios jefes disidentes, entre ellos Calarca, y se incautó este material de computadores y varios artículos tecnológicos de los que salieron una serie de audios, chats, documentos y archivos en los que se reveló una presunta red de corrupción o unos presuntos nexos con un general del ejército, el señor Juan Miguel Huertas, y también un funcionario de la DNI, de la Dirección de Inteligencia Nacional, de la Dirección de Inteligencia Nacional, que pues también estuvo involucrado, el señor Wilmar Mejía. Pero para hablar un poco más de cómo esto nos impacta a nosotros como sociedad, pues lo primero que queremos preguntarle, señor Gerson, es ¿cuál cree usted que es el principal impacto de estas redes de corrupción entre el Estado y los miembros de esos grupos armados? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo podemos aterrizarlo, por ejemplo, en un territorio como Antioquia o una ciudad como Bogotá? Bueno, muchas gracias y realmente, digamos, yo llamaría la atención sobre dos puntos que considero muy importantes. El primero es sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en, digamos, la salida negociada del conflicto. Es decir, lo que termina demostrando también este hecho, además de los errores críticos de diseño que tiene la paz total, es que definitivamente, digamos, la forma en que se han conducido y desarrollado estas mesas pues no están generando confianza ni credibilidad en la opinión pública y por tanto hay que pensar también, por ejemplo, en el norte de Antioquia, donde tienen asiento estas disidencias, para colocar un punto geográfico específico, también hay comunidades que están anhelando, digamos, que muchas de las transformaciones que se están discutiendo en las mesas pues se hagan realidad, ¿no? Y lo que termina pasando con estos hechos es que realmente se pierde credibilidad y confianza. Y la otra dimensión en términos, digamos, mucho más grandes, pues tiene que ver en qué va a pasar con estas mesas de negociación hacia adelante. Es decir, entendamos también que para la gente que está en estos territorios y en estas zonas, independiente, digamos, de los aciertos y desaciertos de la paz total, pues esto ha significado, digamos, al menos una detención de la confrontación entre la fuerza pública y estos grupos disidentes, y por tanto, digamos, lo que está en juego también es la pregunta gruesa: ¿y qué pasa si esos procesos no continúan, ¿no? ¿Qué pasa si realmente hay una decisión de parar esta mesa? Yo lo veo poco probable, pero al final del día estamos a muy pocos meses de una elección presidencial y creo que también el otro impacto que tiene esto es en el imaginario de las personas que están en esos territorios, ciudadanos colombianos, que dicen va a volver la guerra, va a volver la confrontación. Entonces yo creo que el otro elemento importante de esto es que está en juego también la credibilidad y si se quiere también la posibilidad de que una solución negociada sea considerada por parte de los partidos políticos y del poder político como la vía, digamos, para explorar. Y si esa no es la vía, pues eso tiene un impacto directo en la gente que está en los territorios, y es que eso implica un aumento de la confrontación militar y un aumento, digamos, de muchas cosas que, si bien siguen sucediendo, pues nos haría retroceder a periodos, digamos, anteriores. Entonces yo sí creo que el impacto que tiene esto también es que se está jugando también en términos de lo que vaya a pasar en términos de la no continuidad, o si se quiere, desde una perspectiva más militar y confrontacional en las regiones, que obviamente va a tener un impacto humanitario y en la vida de las personas que están en esos territorios. Claro, antes de pasar a este tema de la paz total, que es fundamental, como usted lo acaba de mencionar, precisamente para las comunidades por el tema del aumento de la confrontación o el diálogo, que es algo que ellos siempre han pedido, quiero volver al tema de la corrupción. Muchos han señalado que
esto no es un escándalo nuevo, que ya se había visto en la época de cuando pasó todo lo del DAS, también de las Convivir, pero quiero preguntarle si esta historia, este tipo de historias que ya hemos vivido en el pasado, ¿debería restarle importancia a lo que estamos viendo hoy? ¿O cómo se puede entender que siga sucediendo ese fenómeno en el país? Pues lo primero que hay que decir es que definitivamente esto no es una situación, digamos, inédita en todo el sentido de la palabra. Es decir, han existido hechos de corrupción, digamos, de entramados entre institucionalidad legal y grupos armados ilegales. Esto, digamos, en términos prácticos, para decir lo obvio, y es que no es inédito. Pero sí, digamos, hay tres variables muy importantes para analizar aquí. Uno es que definitivamente tenemos una conducción de un proceso de negociación o de una paz total que definitivamente tiene, digamos, unas particularidades, y es que no es un proceso ordenado ni blindado jurídicamente. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que esto que lo deberá determinar la justicia colombiana, digamos, lo que hace un medio de comunicación es develar unos hechos, como debe hacerlo y como es importante para la democracia. Ya la decisión sobre eso es de la justicia, es decir, bueno, acá hay dos servidores públicos, ¿cierto?, que están hablando no como negociadores ni autorizados por el gobierno, y eso es muy importante, de unas cosas que son muy graves, es decir, de crear, por ejemplo, una empresa de seguridad privada, fachada, a través de una carta que está respaldada, que el medio de comunicación verificó con varias fuentes, es decir, por lo menos ahí hay una situación gravísima en donde dos servidores públicos están hablando de cuestiones ilegales, con grupos que todavía no se han desmovilizado ni han dado su tránsito a la legalidad. Entonces, ese es un primer elemento que hay que considerarlo así, y digamos no debe justificarse simplemente diciendo, que es lo que hemos escuchado, con que eso ya pasó. Es decir, al final del día estamos volviendo a revivir estas cosas, y estas cosas están reviviendo en un gobierno que es el gobierno de Gustavo Petro, que dijo, oiga, me vamos a quitar esto, y realmente está volviendo a ocurrir, y yo creo que ese es un primer elemento. Lo segundo tiene que ver con todo este entramado también en términos de lo que pasa cuando realmente está desconectada la estrategia de paz con la estrategia de seguridad, y es el tema de la inteligencia. Es decir, al final del día, y es un magnífico ejemplo, fue lo que sucedió con las FARC en el proceso de La Habana. Obviamente, digamos, ahí había reglas de juego distintas, pero lo que no debe pasar son dos cosas. Uno, que un cese al fuego o que se autorice a unas personas para ser negociadores impida que la justicia, la inteligencia y la fuerza pública sigan, digamos, persiguiendo la comisión de delitos, ¿sí? Es decir, el cese al fuego es muy específico. El cese al fuego es: usted no le dispara al ejército, el ejército no hace operaciones, y usted está autorizado, se le suspenden sus órdenes de captura para ir a una mesa a hablar de paz, ¿cierto? Si usted va a una mesa a hacer planes y utiliza esta fachada, digamos, para hacer planes militares y expansivos, pues realmente lo que hay que decir es que esto no lo blinda un cese al fuego y unas autorizaciones. Entonces, lo que estamos viendo hoy también en términos de lo que está pasando es que definitivamente tenemos un desorden en términos de cómo se están llevando a cabo estos procesos, y cuando hay desorden, ¿qué aparece? La corrupción, ¿cierto? Y aparecen una serie de personas que dicen, oiga, me podemos hacer esto, y lo que conocimos hoy gracias al trabajo periodístico es que definitivamente las disidencias del señor Calarcá estaban diciendo, esto no va a funcionar, esto no va a fallar, y por tanto vamos a aprovechar esto para expandir, para seguir haciendo negocios, y entre otras cosas para proponerle a unos funcionarios públicos cuya responsabilidad, Paulina, deberá determinar la justicia, no nosotros ni los medios de comunicación. Al final le dice, oiga, para mirar qué hacemos o qué provecho sacamos de esto, vamos a crear una empresa de seguridad ficticia, y eso es muy grave, volviendo al tema anterior de la confianza y la credibilidad de esto en términos de la opinión pública. Y el último elemento tiene que ver también en cómo realmente uno puede estructurar un proceso en donde vaya midiendo las voluntades de los grupos armados, ¿sí?, para garantizar que en efecto estoy sentado con alguien que se está tomando en serio la negociación. Y lo que estamos viendo acá, más allá del hecho de corrupción, que es muy grave, e insisto, esto lo deberá responder la justicia, lo que estamos viendo de aquí es que en todos estos dispositivos, chat, computadores, había mucha información de lo que ellos siguen haciendo, y es básicamente siguen introduciendo armas al país, siguen fabricando sus armas, siguen negociando con narcotráfico, siguen teniendo contactos también en términos de minería ilegal. Y la pregunta obvia que uno se hace hoy, digamos, a partir de esa información que ayer nos dijo la fiscal general, es una información cierta, no es una información inventada, ¿cierto?
la pregunta que uno le haría hoy al gobierno y a los sectores que le apoyan, que eran, digamos, defensores de este tipo de develamientos y de escándalos, pero hoy es que se quedan callados, es, bueno, a partir de esto que estamos conociendo, el tercer punto que quiero insistir también es, bueno, realmente preguntémonos si existe o no voluntad del grupo para tratar seriamente su posibilidad de una desmovilización o un desarme. Y obviamente la máxima preocupación que a uno le queda, y precisamente fue el espectador quien entrevistó al señor Calarcá, en meses pasados, pues él decía, digamos, muy tranquilamente que la desmovilización y el desarme no estaban en el horizonte, ¿no? Entonces, digamos que además del tema de la corrupción, la pregunta que queda también pendiente es, realmente hoy demos una discusión si estos grupos tienen el interés o no de apostarle con voluntad política seria a un proceso de negociación, y dejemos a un lado la discusión de si esto se parece o no se parece. El hecho es que está apareciendo hoy en el gobierno Petro, está apareciendo hoy en sectores que antes aplaudían que salieran estos escándalos y que hoy se están imaginando conspiraciones y hoy se están imaginando cosas que realmente a uno le preocupan mucho, y realmente la invitación que yo haría es demos un debate sobre lo que está ocurriendo ahora con esta develación de la información y preguntémonos si realmente hay posibilidades serias de cerrar una negociación con este grupo armado que signifique lo que espera la gente en los territorios, y es que se desarmen, se desmovilicen y se pueda avanzar en las transformaciones, pero eso con armas no se puede hacer. Claro, usted acaba de mencionar varios elementos que me parecen importantes y por eso quiero hacerle esta pregunta. El presidente Gustavo Petro ha sostenido desde su discurso cero tolerancia con la corrupción, pero pues ahora que se conoce este caso, él ha tratado de desconocerlo incluso sin pruebas. ¿Qué opina usted sobre esto? Además, usted ahora mencionaba algo y quiero pues anotarlo ahí también, y es que es el desorden el que entra, por donde entra la corrupción. ¿Usted cree que al gobierno de Gustavo Petro le hizo falta unas reglas más claras o una mano un poco más dura en este tema también de la paz total? Totalmente, yo diría que le hicieron falta tres cosas. Uno, digamos, tener la posibilidad de apersonarse directamente, imaginémonos, contémosle a quienes nos están viendo, si dentro de una negociación como sucedió hace unos años con las FARC, teníamos retos importantes sobre cómo orientar, ¿no? Era un solo grupo, ahora hay 10 mesas, o si se quiere hasta 12 mesas de negociación, ¿no? Entonces lo primero que salta a la vista es que realmente hay que hacerse una pregunta, y es que si el presidente tiene la capacidad de poder, digamos, tener información precisa sobre lo que está ocurriendo en estas mesas, ¿sí? O lo que simplemente está haciendo es una delegación y se encuentra con estas sorpresas, y eso tiene que ver un poco con lo que decíamos ahora, si hay ese orden de realmente entender lo que está hoy en día pasando. Segundo horizonte también para responder a tu pregunta, y es el tema específico de, bueno, si yo tengo unos equipos negociadores que están allá, ¿no? Lo más importante es poder, digamos, evaluar el avance de estas negociaciones, ¿no? Y yo coloco un punto que, a propósito de lo que ha pasado recientemente, a mí me parece un poco inverosímil, ¿no? Y que no tiene comparación, porque tú sabes, el proceso anterior con las FARC en La Habana, pues se hizo en medio del cese al fuego, sin condiciones, y listo. Entonces no se puede comparar por ahí. Pero ahora, digamos, un proceso, digamos, o varios procesos que están andando, por ejemplo, no se ha discutido y no se le ha condicionado el avance de estas mesas a que los grupos desvinculen a los niños y niñas. Entonces, el señor Calarcá acaba de decir que sí, que va a firmar un acuerdo para no seguir reclutando, ¿sí? Pero esa no es la discusión es que esas disidencias tienen hoy menores de edad, ¿sí? Y el gobierno no ha condicionado el avance de eso a la desvinculación inmediata de estos niños y niñas y jóvenes. Entonces yo creo que ahí hay un punto segundo, y es eso también no ha tenido reglas ni condiciones para ir midiendo este avance. Y lo último también, cosa que a mí, digamos, o a nosotros dentro de la Fundación nos preocupa mucho, es, bueno, ¿y cuál es el horizonte que tienen estas mesas? Si no hay capacidad de direccionar desde la presidencia, si no hay la capacidad de colocar reglas o líneas rojas, el anterior comisionado nos decía que no, que él habla de líneas verdes, pero está claro que un proceso con grupos armados ilegales se tiene que hacer con líneas rojas. Si no hay líneas rojas, entonces, bueno, ¿qué nos deriva eso? Y lo que sí quiero decir es que lo que hemos visto en este gobierno, también de manera muy desordenada y yo diría de manera poco estratégica, es por un lado, para que quienes nos están viendo nos entiendan, el 2023 amanecimos con una cantidad de ceses al fuego que ni siquiera los grupos sabían que habían firmado un cese al fuego. Esto fue increíble, ¿no? De repente nos empiezan a hablar que como eso no funcionó, entonces vamos a hablar de desescalamiento, ¿cierto? Y hoy la narrativa que tenemos es vamos a ubicarlos en una zona de ubicación temporal,
Y ahí se los dejo, ¿no? Entonces, la preocupación que tenemos también en términos de cómo estructurar eso y realmente el trabajo que no ha hecho el gobierno es que muy posiblemente, Paulina, estemos abocados a un escenario en donde el gobierno Petro decida, óigame, aquí le dejo a la coordinadora en esta zona de ubicación, en un frente 33 se los dejo allá, al señor Calarca aquí, y señores, próximo gobierno, miremos a ver qué hacen con esas zonas, ¿sí? Y por tanto, hacia lo que vamos es a trasladar la responsabilidad política que es de este gobierno a un próximo gobierno para que diga si usted quiere continuar, continúe y si los quiere acabar es culpa suya o responsabilidad suya. Entonces sí me parece que lo que hay que reflexionar aquí no es que no estemos de acuerdo con una solución política negociada, sí estamos de acuerdo, lo que hay que hacerlo es de manera ordenada, con líneas rojas y también con mucho sentido de responsabilidad política, pero hacia donde vamos, espero estar equivocado, es simplemente un debate que vamos a tener en mayo o en junio para decirles, aquí les dejo estas zonas y ustedes verán qué hacen, ¿no? Y se van a encontrar con una respuesta, es que todos estos grupos le van a decir, sí, yo estoy aquí, quiero hacer la paz, pero no quiero ni desmovilizarme ni desarmarme. Y eso te lo aseguro, no va a ser aceptado por ninguna campaña presidencial o ningún presidente electo que llegue en el 2026, hombre o mujer. En los documentos que se encontraron en los computadores, memorias USB y teléfonos de los jefes disidentes, pues queda claro que también usaron la mesa de diálogo, o se está usando la mesa de diálogo como una especie de excusa para seguir con esa expansión territorial, como usted bien lo mencionaba al inicio, para seguir comprando armas, para seguir trayendo armas, para, bueno, posicionarse y estructurar mucho más la disidencia. Pero usted al inicio de la conversación mencionaba que es muy poco probable que esa mesa de diálogo con el Estado Mayor de bloques y frentes se caiga, o que el presidente decía no continuarla, pero yo quiero preguntarle, ¿de verdad cree que el presidente va a tener como en su objetivo continuar con esta mesa de diálogo, aún teniendo en cuenta la ofensiva que ha mandado principalmente sobre otra disidencia como la de Mordisco, en la que, bueno, no hay voluntad de paz por parte de Mordisco, entonces vamos con una ofensiva total? ¿Usted no cree que eso podría pasar con Calarca? Pues yo lo veo muy difícil. ¿En qué sentido? Por un lado, yo sí creo que gran parte del capital político en estos temas, digamos, de construcción de paz y, si se quiere, de seguridad, está endosado, digamos, a estas mesas de negociación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de lo que necesita el presidente para mantener y decirle a la gente que él, a pesar de todos estos problemas, mantiene este horizonte de negociación, pues va a depender de que existan las mesas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tiene dos que están funcionando, hablando de las disidencias, que es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo y Nariño, y las de la Calarcá, digamos, de Estado Mayor de Bloques y Frentes. Entonces yo creo que, digamos, muy a pesar de que uno pudiera decir, bueno, puede haber un giro, yo creo que la narrativa que él ha mantenido de decir vamos a construir la paz y esto se hace con los grupos armados y con todos, va a ser algo que va a mantener, y para eso necesita tener la mesa de negociación activa. Y en ese sentido, pues acabamos de venir, digamos, de un séptimo ciclo donde se hacen algunos anuncios, ¿no? Habrá que esperar qué pasa en estos días, pero yo veo bastante, digamos, improbable que él decida simplemente irse a la ofensiva, ¿cierto? En segundo lugar está la discusión básica, Paulina, también de, bueno, ¿y hay capacidad para responder a esto? Y ahí tenemos un problema grandísimo. Hoy el universo, digamos, de grupos armados ilegales y de la composición de estos grupos nos hablan más o menos de 25.000 personas en estos grupos armados ilegales, sin contar bandas, etcétera, etcétera, ¿no? La mitad de ellos armados y la otra mitad redes de apoyos que también, digamos, y ahí cometió un grave error el presidente Petro al decir que las redes de apoyo no están armadas, también están armadas, porque para ejercer control también gran parte o la mayoría de esas redes están armadas. Entonces tenemos un problema mayúsculo que no se puede resolver simplemente diciendo pasemos a la ofensiva, porque hay tres limitaciones muy grandes. Uno, se ha desmontado la capacidad de inteligencia contra estos grupos. Segundo, no existe hoy capacidad, digamos, de confrontación aérea suficiente y sostenible para hacer este tipo de operaciones. Y tercero, obviamente estamos en un escenario muy difícil en donde en muchos lados, en muchos territorios, las disidencias simplemente duermen en sus casas y se arman, ¿no? Los comandantes, digamos, viven dentro de población civil, ¿no? Y además, si esto no fuera poco, además tienen la capacidad también de movilizar e instrumentalizar a la población para hacer azonadas e impedir el avance. Es decir, el segundo elemento muy importante para decir que no veo probable este giro es que realmente en la dimensión, en el terreno específico, va a ser muy difícil, digamos, dar buenos resultados
de manera sostenible porque no hay capacidades para hacerlo y porque los grupos armados ya se han adaptado. Y en tercer lugar viene toda esta discusión un poco sobre realmente cómo se está conversando la estrategia de paz y seguridad, ¿no? Y lo que hemos notado aquí son tres fases. Una primera en donde teníamos un comisionado que no se hablaba con el ministro de Defensa, así de sencillo, y esto es muy grave, realmente esto termina generando una cantidad de vacíos, preocupaciones, diría uno hasta especulaciones que pueden ser falsas, pero que al final se derivan porque no hay comunicación. Segundo, un intento que hace el nuevo comisionado Oti Patiño de hablar más con el sector defensa y decir, bueno, ¿cómo nos coordinamos? ¿Sí? ¿Cómo llevamos esto de mejor medida? Y ahora tenemos a un ministro, por primera vez después de la Constitución, militar nuevamente, que simplemente lo que hace es, óigame, vamos para adelante, si hay algunos grados de coordinación, eso es importante, pero estamos en un escenario en donde realmente lo que estamos volviendo a ver es un grado de desconexión en la práctica, ¿sí? Dentro de estas mesas con el sector seguridad, y todo en el sentido práctico, que lo hemos dicho también en la Fundación, que nuestra apuesta un poco, nuestra hipótesis es que al final la paz total resultó más que un fin en sí mismo, es decir, yo voy a desmontar los grupos para eliminar la violencia, para que la gente pueda vivir tranquilamente, se convirtió más en un medio, ¿no?, para la disputa política, ¿no? Entonces, al final del día, la preocupación que tenemos es que este giro no es tan fácil de hacer, tiene impedimentos, y yo diría que en términos de la narrativa que quiere instalar este gobierno hacia futuro, pues lo que se ve realmente es volver a una disputa, ¿no?, en el escenario de paz o guerra, cuando la respuesta es obvia y la sabemos hace mucho tiempo, es paz y seguridad. Bueno, pues veremos qué continúa en este escándalo que se conoce hasta ahora como una nueva red de corrupción entre el gobierno de Gustavo Petro y presuntamente con las disidencias de alias Calarcá. Pues hoy estuvimos en Entrevistas del Espectador con Gerson Arias, él es analista de la Fundación Ideas para la Paz. Gerson, muchas gracias por acompañarnos en esta sección. Muchas gracias, espero que este intercambio haya sido muy útil y gracias a ustedes por continuar con estos espacios. Bueno, les invitamos a seguir conectados a las redes del Espectador y también a Entrevistas del Espectador. Gracias.